charlas de investigación. En este caso vamos a tener a la profesora Andrea González, que va a presentar algunos avances de las excavaciones del trabajo de campo realizado en el sitio Punta de Lobos en julio de este año, con la colaboración de los estudiantes del ramo de recuperación y análisis de registro arqueológico. Este trabajo es parte del Fondo de Iniciación que lidera la profesora con el equipo de investigación donde participa el profesor Arturo, el profesor Robert, y también se han ido integrando otros profesores para abordar la gran diversidad de análisis que tenemos que realizar en este sitio. Ya, pero tengo un problema técnico. Mientras el Mac sea buena con el mundo. Ahora sí. Ahora, así que adelante, muchas gracias. Muchas gracias, Carola. Voy a compartir ahora sí bien la pantalla para la gente que está en Zoom. Ya. Mientras se carga, bueno, muchas gracias, Carola. Muchas gracias a todas y a todos por venir. Estamos un poco ya todos cansados y cansadas a estas alturas del año, así que voy a intentar hacer mi mejor stand-up comedy y contarles, bueno, ustedes ya han estado hartos en el sitio, pero la idea un poco es hacer un recorrido relativamente global en torno a por qué nos fuimos a ver para allá y cuáles son los principales alcances y los principales hallazgos que logramos recopilar y cuáles son los desafíos que nos plantean esos hallazgos, ¿sí? Bien, ustedes saben que el proyecto se inscribe en lo que nosotros llamamos arqueología de la reproducción social, y esta arqueología de la reproducción social, particularmente en lo que concierne a la excavación que les voy a presentar ahora, se inserta en el proyecto Fondo de Civilización que lleva por título Arqueología de la Reproducción Social en la costa tarapaqueña, en un periodo que habitualmente se conoce como arcaico, ¿sí? Entre medio, tardío, Holoceno medio, Holoceno tardío, coincide con esas fechas, con esas cronologías geológicas. ¿Y qué nos preguntamos, qué nos intentamos desarrollar en este proyecto? Básicamente algunas materias metodológicas que eran necesarias para operativizar lo que la teoría nos dice, ¿sí? En ciencias sociales, operativizarlo para la arqueología. También discutir desde la arqueología algunas implicancias teóricas para la teoría de la reproducción social que tiene un alcance en ciencias sociales, es decir, tenemos una pretensión que va más allá de la arqueología, y por sobre todo, como nos consideramos una arqueología de corte social, ¿sí? Como arqueología social, también tiene una vocación política, ¿sí? Nuestro trabajo busca incidir en transformaciones concretas, ¿sí? Por eso esas tres cosas: desafíos metodológicos, implicancias teóricas y alcances políticos. Lo que les voy a presentar acá hoy día es básicamente un recorrido por, primero, partir definiendo de qué estamos hablando cuando hablamos de arqueología de la reproducción social, por qué nos fuimos a estudiar este periodo y por qué en este lugar. Y entonces ahí les voy a comentar un poquito de dónde arrancan las preguntas y las hipótesis que nos llevan a la costa de Tarapacá. Les voy a comentar un poco también cuál es la investigación, muy brevemente, que se ha hecho en la costa de Tarapacá y sobre la base, y que es la base, digamos, empírica para que nos permitió elaborar hipótesis y el background arqueológico que otros colegas han desarrollado. Les vamos a comentar un poquito lo que es el sitio y a partir de ahí vamos a contar los principales resultados de las excavaciones. Todavía estamos en la etapa de recopilación, incluso de separación todavía de materiales, ¿sí? Porque los materiales acá en este sector y en esta área, en el hiperdesierto, son demasiado abundantes. Y a partir de ahí vamos a intentar esbozar nuestras primeras explicaciones a partir de lo que hemos visto en esta experiencia de campo, ¿sí? Bien. Para ir avanzando, ¿qué es esto de la arqueología de la reproducción social, ¿no?
pero sobre todo porque nos interesa estudiarlos en ciencias sociales y por derivación en arqueología, ¿no? La teoría de la reproducción social se inscribe dentro de una tradición filosófica, ¿sí? Bastante distinta a la tradicional, ¿no? Que arranca desde el marxismo. ¿Sí? Una de las críticas, de hecho, del marxismo fue esta separación artificiosa entre lo que se produce y lo que se reproduce. Lo que se produce sería todas aquellas cosas que comemos, los objetos, los que nos permiten ser sociedad, ¿no? Mientras que lo que se reproduce, cómo se hace posible la continuidad de esa producción, no fue muy abordado, ¿sí? No ha sido abordado. Y en general, particularmente lo que tiene que ver con la reproducción biológica o los trabajos reproductivos y también los trabajos de cuidado, quedó en un ámbito un poco difuso, orientado sobre todo a la biología y por lo tanto, como es de la biología, era materia de estudio de las ciencias biológicas y en su momento también de la medicina, ¿sí? Entonces, todo lo que tenía que ver con los trabajos de reproducción, ¿sí? Han sido puestos de una manera antagónica en las ópticas de visualización social en la modernidad liberal, ¿sí? Marx, si bien esboza la idea de la reproducción como la importancia de estudiar la reproducción de la fuerza de trabajo, básicamente considerando como las condiciones materiales, ¿no? Mediante las cuales nosotros vamos a disponer de un cuerpo para la producción, que requiere ese cuerpo alimentación, requiere cuidado, requiere ser un cuerpo que esté dispuesto en ir a trabajar, ¿no? Se realiza en el capitalismo fuera de las lógicas económicas y políticas del capitalismo, ¿sí? De la organización, por lo menos, racional que alcanza. Entonces, Marx había acosado esto, pero se quedó un poco corto, ¿sí? La urgencia de los movimientos proletarios, en fin, las hegemonías que hay al interior también de los movimientos, hicieron que esto pasara un poco colado, salvo en algunas versiones de, por ejemplo, como lo retoma Engels, y luego, por supuesto, investigadoras sumamente importantes como Alexandra Kollontai, por ejemplo, ¿sí? En definitiva, lo que estas investigadoras y autoras y políticas consideraron, constataron, es que efectivamente la reproducción en el capitalismo subsidia a la producción, ¿sí? Porque está fuera de su lógica, pero sí, los trabajos de reproducción, no hay producción, ¿sí? Ese es el principio más elemental. ¿Esto de dónde viene? Es muy complejo el asunto, pero siendo muy sintéticos, básicamente tenemos por una parte que esto proviene de la necesidad de infravalorar trabajos, es decir, todos los trabajos reproductivos y de cuidado, ¿sí? Todos los trabajos afectivos, ¿sí? No son considerados trabajos, ¿no? Son considerados emociones y están fuera de la esfera de lo político y económico, entonces pareciera que fuera dado, que estuviera dado, que fuera natural, ¿sí? Y como todo lo que es natural lo estudia la biología, entonces las ciencias sociales no lo asumió como algo que ya estaba dado en todas las sociedades como un dato de la causa. Bien, entonces, a partir de estas constataciones, no se investigó mucho hasta los años 70, donde los movimientos feministas y varias pensadoras feministas traen este asunto a los estudios marxistas, haciendo una crítica a los estudios marxistas y ampliando también esta base teórica, ¿sí? De aquí se derivan varias consecuencias a nivel social en nuestra sociedad contemporánea, pero por supuesto que nos convoca en términos arqueológicos para poder preguntarnos, bueno, si nosotros nos organizamos de esta manera en el capitalismo, ¿de qué manera se organizan las otras sociedades, ¿no? Y si empezamos a mirar en el registro arqueológico, en la literatura arqueológica, cómo se conciben estos trabajos, vamos a constatar rápidamente que cuando las investigadoras o los investigadores en general se preocupan o se refieren a lo doméstico, a la reproducción, al cuidado de los niños, ¿sí? Se asume que hay una división sexual del trabajo que está dada, que es natural, ¿sí? Es decir, que las mujeres se dedican a cuidar a los niños por alguna razón que no se explica, ¿sí?
y que los hombres van al trabajo, porque cuidar a los niños no es trabajo, por ponerles un ejemplo. De esto la literatura arqueológica tiene muchísimos ejemplos, y en la zona que estamos investigando nosotros hay unos ejemplos emblemáticos, ¿sí? Y bueno, en la arqueología también esta condición, ¿sí?, nos sirve, si es que nos interesa la acción política, también para imaginar y proponer otros horizontes de organización, ¿sí? Aquí me salté uno. Entonces, hay una cita que a mí me gusta mucho de una antropóloga que se llama Paola Tadez, que trabaja precisamente el asunto de la reproducción desde un punto de vista antropológico, recogiendo un montón de diversidad etnográfica, y también teniendo un punto de vista crítico con las miradas de los cronistas y los antropólogos que vierten en las etnografías respecto a estos trabajos. Señala que precisamente entendida esta reproducción que se asume como biológica, como un proceso de trabajo específico, evitamos la naturalización, es decir, darla por sentado, ¿sí?, que sería un error científico, ¿no? Y por lo tanto también invisibilizar o desconsiderar o obviar, ocultar relaciones de dominio, de explotación que pueden darse en esta escala, y que nosotras lo constatamos, ¿sí?, que se da en esta escala. Y lo que observa también es que habitualmente este nivel de relación de poder y de poder político y económico ha sido en la antropología, ¿sí?, ocultado, invisibilizado por el estudio del parentesco, como si el parentesco también fuera una organización, una forma de organización que fuera consubstancial a todo grupo humano, ¿sí?, y que por lo tanto también está dado, todos tenemos parentesco, ¿sí? Y bueno, lo que dicen estas antropólogas, ¿no?, es que no, el parentesco es una forma de organizar la agregación social, ¿sí? Entonces, ¿cómo bajamos esto de la arqueología a la reproducción? ¿Sí? Básicamente, bueno, nos sirve para muchísimas cosas, pero nosotros hemos estado orientados en los últimos 2 proyectos fundamentalmente a tratar de entender las relaciones sociales que desconocemos entre hombres y mujeres, ¿sí?, por una parte. También bajo la hipótesis de que existen múltiples estrategias para producir y para reproducirse, y que por lo tanto es interesante, es necesario poder conocerlas, ¿sí? Y es necesario entenderlas precisamente para poder comprender las relaciones que estructuran desigualdades entre los grupos sociales, ¿sí? Acá tenemos unas representaciones muy características que fueron muy famosas del Museo Chileno de Arte Precolombino, precisamente con sociedades costeras, ¿no?, que intentan reproducir pinturas rupestres, de hecho, que son muy famosas en el Médano, por ejemplo, donde hay como epopeyas de grandes casas y gestas, ¿no?, todas masculinizadas, ¿no es cierto? Lo mismo en la casa, ¿no? Entonces tenemos además una representación en la arqueología que reproduce este principio, ¿sí? Pero, entonces, ¿por qué en el arcaico y por qué en Tarapacá? Sí, les quiero contar un poquito de dónde surge arqueológicamente este trabajo. Nosotros trabajamos a partir del año 2016 en la Pampa del Tamarugal, en mi proyecto de postdoctorado, que se focalizó fundamentalmente en el estudio del cementerio Tarapacá 40, ¿sí? La idea en este proyecto era poder observar, era poder estudiar los trabajos de gestación y cuidado, ¿sí? Y no sabíamos muy bien, sabíamos que teníamos que tomar el registro bioantropológico, sabíamos que el contexto funerario nos iba a servir bastante, pero no teníamos mucha claridad todavía cómo poder ordenar eso en términos de coherencia y congruencia empírica. Y bueno, reconocimos este cementerio, es un cementerio muy importante de la prehistoria del Norte Grande, del formativo, y era un cementerio que se había excavado en los años 60,
y que la porción bioantropológica estaba en la Universidad de Chile y la porción arqueológica estaba en el norte, entonces tuvimos que hacer un enorme trabajo de poder articular nuevamente los contextos funerarios con sus cuerpos, ¿sí? Y después de todo este trabajo, que duró más o menos, bueno, todavía seguimos trabajando en eso, pero ya cuando logramos tener una imagen más o menos total del cementerio, lo quisimos comparar con los datos existentes para el mismo periodo, en la misma región y para el periodo previo, ¿sí? Uno siempre va a decir, oye, los datos siempre son fragmentarios, puede ser que las metodologías en otras excavaciones no hayan sido muy buenas porque eran muy antiguas, pero en arqueología y en bioarqueología siempre contamos con información parcial, ¿sí? Entonces, digamos que es lo que hay, ¿ya? Entonces, si nosotros comparamos las muertes de los cementerios, la proporción de cuerpos en los cementerios entre mujeres adultas, hombres adultos y no adultos, nos dimos cuenta que, si ustedes se fijan acá, hay una relación inversa, ¿sí? En los sitios del arcaico, más o menos del arcaico, sí, del arcaico y carcoedad y los sitios formativos, ¿sí? Aquí lo van a ver mejor en la siguiente diapositiva. Esta relación inversa, ¿sí? Que básicamente está descrita por la relación que hay entre cuerpos de mujeres, hombres y no adultos, si se dan cuenta, los hombres no cambian mucho, ¿sí? Nos preguntamos, claro, no es significativa ese cambio de la cantidad de hombres que hay en el cementerio. Sin embargo, las mujeres siempre son las que más están representadas, ¿sí? Salvo en sitios como, por ejemplo, Tiribiche, donde hay al revés muy pocas mujeres, ¿sí? Y la muerte de las personas no adultas, sí que podríamos decir inferiores a 18 años o 17, dependiendo ahí del corte que hagamos, también tiene una manifestación muy distinta, ¿sí? En los sitios que son del arcaico final y el formativo tardío. ¿Qué nos dice esto? ¿Sí? Básicamente lo llevamos a un análisis multivariado y nos dimos cuenta que en los sitios de la costa, Pisagua, Caleta Huelen 42, Morro de Arica, del arcaico, ¿sí? Tenemos un comportamiento muy similar en la estructura, ¿sí? De los cuerpos que hay en el cementerio. Mientras que en los sitios del formativo, como Tarapacá 40, Tiliviche 2 o Cáñamo 3, hay otro comportamiento y otra proporción de cuerpos, ¿sí? Esto además, si nosotros lo comparamos a nivel de lo que pasa en el cementerio de Tarapacá 40, ¿sí? Con los atuendos, vimos que hay una también separación importante, separación importante entre los atuendos. Entonces tenemos los cuerpos masculinos del grupo masculino que captan prácticamente toda la diversidad de objetos de atuendo del cementerio, mientras que las mujeres se caracterizan por portar algunos objetos y muy característicos, ¿sí? Pero que no son comparables con esta diversidad. Y a su vez, el grupo no adulto también tiene ciertos objetos característicos, pero en muy poquita diversidad, ¿sí? Entonces, planteamos a partir de estas evidencias que lo que estaba ocurriendo acá, o lo que estaba cambiando, digamos, entre este grupo y otro, con menores muertes femeninas acá y mayores presencia de cuerpos infantiles, y aquí al revés, más muertes femeninas y por lo menos ausencia de presencia, ausencia de cuerpos infantiles en los cementerios, es que probablemente en Tarapacá 40 y en el formativo estábamos frente a un sistema de parentesco bien consolidado acá. ¿Sí? Ya les voy a ir avanzando explicando por qué. Y lo otro que nos pareció interesante también advertir fue que en Tarapacá 40 la estructuración, la diferencia entre hombres y mujeres es muy dicotómica, binaria le diría, ¿sí? No hay outlier, ¿sí? Está así. Entonces, tomamos de nuevo algunas ideas, volvimos a la antropología y bueno, claro, efectivamente, cuando las relaciones de parentesco no
están actuando como mecanismos de reproducción social, ¿no? Lo que están haciendo es regular cómo la gente se casa, cómo la gente tiene relaciones sexuales, de quién son los hijos, qué reciben los hijos, si tienen herencia, no tienen herencia, ¿sí? Entonces, es una regulación económica el parentesco. Y además aparece una institución también con el parentesco que se llama el matrimonio, ¿sí? Que Paola Tavez llama, ¿no? La reproducción forzada, ¿sí? ¿Por qué? Porque define las formas, los ritmos y los destinos de las relaciones sociales de reproducción. Entonces, estos trabajos, si quieren explorar y quieren profundizar en esto, pueden encontrarlos en varias publicaciones que pudimos hacer, en donde discutimos precisamente cuáles son los fundamentos de nuestra propuesta en torno a que en el formativo de Tarapacá lo que está ocurriendo es un sistema consolidado de parentesco, ¿sí? Entonces, ¿cuáles fueron nuestras hipótesis para terminar? ¿Sí? Nuestras hipótesis fueron que, dada la estructuración que veíamos de la evidencia en el cementerio Tarapacá 40, probablemente ya no estábamos viendo una sociedad experimentando cosas, ¿sí? Sino que es una sociedad que está bien consolidada, hay principios y normas que están funcionando y eso se ve en el cuerpo de material empírico. Y por lo tanto planteamos que probablemente podíamos plantear un funcionamiento, una sociedad del parentesco, de la reproducción social basada en el parentesco a partir del año 3000. Entonces, esto supone que el parentesco no necesariamente está vinculado con esta hipótesis tradicional de que el parentesco, ¿no?, surge cuando se instalan la economía agrícola o agropecuaria, que es la clásica, ¿no?, la clásica teoría, ¿no?, de neolitización, ¿sí? Neolitización, sedentarismo, parentesco, ¿no es cierto? Bueno, nosotros quisimos tratar de tensionar un poco esta idea, y entonces pensamos que probablemente este sistema de parentesco no esté vinculado necesariamente o de manera lineal con prácticas agrícolas o agromarítimas, sino cambios en los circuitos territoriales antes del 3000, antes del presente, es decir, cuando hablamos del arcaico tardío, ¿ya? Algo está pasando ahí, en el arcaico tardío, que no está linealmente relacionado con procesos de domesticación de plantas o procesos de agricultura o horticultura, en fin, sino con modificaciones en los órdenes territoriales. Entonces, ¿qué es lo que asegura en realidad el parentesco? ¿Sí? Sería un reduccionismo suponer que el parentesco es sinónimo de sistema social o de organización social, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que asegura el parentesco en cualquier sistema social? Alianzas, ¿sí? Eso es lo que asegura el parentesco, ¿sí? Compromisos materiales o simbólicos, y entonces hay un recurso. Cuando aparece el recurso a la ancestría, cuando la gente insiste en recuperar a sus ancestros, en marcar territorios, ¿sí?, hay un recurso ahí a la ancestría. Entonces, aquí la idea de parentesco es entendida como un régimen político, ¿sí? Y el matrimonio básicamente funciona ahí como una estrategia de exposición permanente al riesgo del embarazo, ¿sí? En el arcaico tardío, esta estrategia, ¿sí?, a pesar de que conocemos poquito lo que pasó, ¿sí?, quizás podría haber enfrentado una sociedad más bien dispersa, con cierta autarquía, es decir, autónoma, de tamaños pequeñitos, ¿sí? Y nos empezamos a preguntar entonces cuándo y mediante qué mecanismos lo que nosotros estamos viendo en Tarapacá 40, ¿sí?, o en el formativo, empieza a transformarse. Porque nosotros pensábamos que el formativo iba a ser un momento de transformación social en términos de reproducción social, pero nos dimos cuenta que no era así, que estaba todo un sistema muy bien andamiado, muy bien andando, ¿sí? Por lo tanto, la transformación teníamos que ir a buscarlo quizá en un momento previo. Bien, entonces, es por eso que nos vamos a la costa, un poquito más atrás en el tiempo, y nos preguntamos, bueno, como las personas que habitaron la Pampa del Tamarugal durante el formativo son personas que fundamentalmente provienen de la costa, nos preguntamos, bueno, si estas poblaciones, si los ancestros de estas poblaciones
quizás fueron las que experimentaron transformaciones que dieron lugar a lo que nosotros observamos en la Pampa del Tamarugal. Entonces nos fuimos un poquito más atrás entre el intervalo, difícil siempre colocar un límite temporal, ¿sí? Pero quisimos mirar, ya sabíamos que la sociedad Chinchorro es una sociedad con prácticas bastante significativas en algunos lugares, pero es muy difusa también su organización social, ¿sí? O sea, tenemos claridad respecto a algunas técnicas de momificación y a algunas prácticas funerarias, pero no tenemos mucha idea de cómo funcionó a nivel social sus estrategias de organización, más allá de que eran pescadores, cazadores, y que momificaban sobre todo a las guaguitas, ¿ya? Así que pusimos el 7000, a no quedar corto, ¿ya? Y ahí nos preguntamos, bueno, ¿cómo se relacionaron estas estrategias de producción con la división sexual del trabajo? ¿Qué estrategias impactaron en la estructura social? En fin, todas las preguntas que nos permitieran ir a buscar elementos y evidencias de momentos de inflexión en la organización social, en, por ejemplo, los marcos ambientales que puedan estar presionando, por ejemplo, cambios en la territorialidad, ¿sí? Así que empezamos a trabajar en 3 líneas principales, ¿no? Que eran líneas que no habíamos explorado de la misma manera en la experiencia pasada. Seguimos con una línea muy fuerte en arqueología de las colecciones, que es siempre una línea muy importante porque están llenas las bodegas de sitios que se han excavado esperando por ser estudiadas, así que seguimos trabajando arqueología de colecciones. Y aquí nos ampliamos a, digamos, dimos un salto también a una necesidad que teníamos metodológica, que era el estudio etnoarqueológico, ¿sí? Y a través del estudio etnoarqueológico lo que queríamos hacer era ir a buscar situaciones parecidas, ¿sí? Litorales, con economías semejantes y poder identificar factores desencadenantes de la organización de la reproducción social. Y por supuesto, la excavación de nueva evidencia, ¿sí? Arcaica en la costa. Entonces, lo que hoy día les vamos a presentar es esta tercera línea de evidencia, ¿sí? Y una tercera línea de evidencia que está recién en ciernes, ¿sí? Entonces tenemos, bueno, la arqueología de las colecciones de los sitios domésticos y nuestra área importante de trabajo es una investigación cross-cultural en este repositorio que ya varios de ustedes han conocido, ¿sí? Aquí tenemos una de nuestras tesistas allá atrás, la Cata, que están haciendo un equipo muy bonito con una base de datos muy grande orientada a estudiar variables específicas de la reproducción y los trabajos reproductivos. Embarazo, lactancia, formas de parto, en fin, ahí después me puedo acordar. Entonces, vamos a buscar esos factores y recurrencias en sociedades de escalas similares a los que podríamos pensar para la costa del Arcaico en el Holoceno medio y tardío. Bien, vamos a lo que nos convoca. El área que estamos trabajando nosotros es un área entre el interfluvio, es un área reica, muy hiperálgida, ¿sí? Esto que ustedes ven acá es la planta, es una foto del dron, están ustedes mismos, acá muchos de ustedes aquí, ¿sí? De Caleta Huelén 42. ¿Sí? Caleta Huelén 42 es un sitio emblemático, aquí lo que se ve son las excavaciones, ¿ya? Y es un sitio muy importante para el conocimiento del arcaico tardío de la costa, de las poblaciones costeras, porque se constata una ocupación semipermanente o permanente y con arquitectura sin tener, digamos, este patrón de agrícola para tener sedentarismo ni agricultura. Entonces, el área de estudio que estamos trabajando es entre Iquique y el Loa, más o menos, en una zona que se caracteriza por elementos muy importantes desde el punto de vista de la subsistencia. Estamos hablando de un área arrenca, es decir, que no tiene cursos de agua que salen al mar, ¿sí? Y que por lo tanto el agua es muy importante conocer sus afloramientos y buscar estrategias para abastecerse. Tenemos acá 3 formas fundamentales de abastecerse de agua. Primero, tenemos los oasis de niebla, ¿no? Que generan estos mantos vegetacionales
y que se plantea que podrían haber servido a través de distintos mecanismos de captación de agua, ¿sí? Para precisamente capturar el agua de la niebla y poder obtener por ese mecanismo un abastecimiento más o menos permanente, ¿sí? Otro enclave de aguas, otro lugar de aguas son las aguadas, que son vertientes, que afloran cada ciertos lugares, pero que son muy sensibles a las variaciones ambientales. ¿Sí? Que por lo tanto no podemos pensar que durante los 10.000 años estuvieron disponibles. Entonces son muy acotadas y muy sensibles. ¿Sí? Estamos hablando de un lugar entonces arreico, hiperárido, con estas condiciones, ¿sí? Habitualmente pensando sociedades que estuvieran fundamentalmente volcadas a la explotación marina, pero cada vez más parece aceptarse la idea de que son poblaciones que vivieron en un sistema muy complementario, ¿sí? De economía de lomas, precisamente aprovechando los vegetales de las lomas, pero por supuesto también aprovechando un mar súper rico, como en todas partes del Pacífico. Estamos hablando también de un sector donde el farellón costero, aquí, ¿sí? Alcanza más o menos 1.000 metros, y por lo tanto genera esto que se llama la planicie costera, ¿sí? O litoral, que en algunos lugares es súper, súper pequeñita. Y sin embargo ahí, como vieron en Punta Lobos, que es muy pequeñita, hay ocupaciones muy, muy, muy intensas, ¿sí? Y en otros lugares, donde es más grande, las ocupaciones y la intensidad de la ocupación, por supuesto, fue mucho más densa. Aquí se puede mirar un poquito esta idea de cómo funciona el sistema de integración entre el interior y la costa. Tenemos un interior sobre los 1.000 metros, con salares, con rutas naturales de acceso a los salares, donde las poblaciones durante toda la secuencia ocupacional hasta el día de hoy ocuparon un circuito de complementariedad entre los recursos costeros y los interiores. Si en el interior se obtuvo fundamentalmente maderas, materiales líticos, minerales, con el tiempo se fue también accediendo a otros alimentos, en fin. Y en la costa, bueno, todo lo que tiene que ver con los recursos marinos de este territorio. ¿Sí? Aquí una foto mirando Punta Lobos desde el norte hacia el sur. En el fondo nosotros estamos excavando un poquito más hacia allá. Y la arqueología de esta área para el arcaico es una arqueología que si bien ha trabajado muchísimo, ha sido bastante discontinua, que es un fenómeno que también se ha experimentado en otros lugares de Chile por las mismas condiciones de la investigación, pero que sin embargo nos ha permitido tener una noción en torno a cómo fue ocupado este territorio durante toda la secuencia, y vemos que hay una continuidad natural por la disponibilidad de caletas, ¿sí? Que tiene esta área. ¿Sí? Es decir, estamos enfrente de un área hiperdesértica, arreica, ¿no? Pero que sin embargo estuvo amplia y intensamente ocupada todo el tiempo. ¿Sí? Si se dan cuenta en esta tablita, en general, la forma de las evidencias que se conocen, ¿sí? Son cementerios fundamentalmente, ¿sí? Pero también conchales. Y ahí los conchales también van a ser súper interesantes porque se van a manifestar en formas muy distintas, ¿no? Esta idea del basural conchífero, que ya lo hemos visto en otros, problematizado en otro encuentro, aquí también lo vamos a poder problematizar. ¿Sí? Este lugar como de descarte absoluto, en realidad podemos problematizarlo porque puede estar acompañado de estructuras, de cuerpo, y no solamente ser un lugar de descarte. ¿Sí? Y por otra parte, elementos relevantes que ya anticipé son lugares con arquitectura. ¿Sí? Esta área fue conocida tempranamente, o sea, hay trabajos de recolectores, ¿no? De naturalistas, gente curiosa de la arqueología como Nielsen, por ejemplo, que excavaron muchísimos cementerios, uno de ellos Patillos, ¿no? Y que con eso se configuraron tremendas colecciones de momias, chinchorros, y de todos los
objetos vinculados con estos hallazgos, ¿no? Entonces tenemos este primer trabajo del final de los años 60, que precisamente lo que intenta es hacer una recopilación de estas excavaciones masivas que se hacían en esa época, los años 30, años 40, para poder sistematizar una cantidad de material que había en los museos. Y aparece esto en un primer intento en los años 60 con Carlos Munizaga y Sergio Martínez, y después, hace poquito, aparece en el 2015 algo parecido, pero actualizado, en un trabajo que hicieron los colegas Sánchez y el Pablo Méndez Quirós, ¿sí? ¿Qué más se ha dicho de esta zona? Bueno, se sabe que es una zona de de conocimiento de intensas tecnologías de pesca, de navegación, muy semejante a lo que se ha documentado en la costa de Taltal, que tiene más y permanente investigación, ¿sí? Y está bien anclada, o sobre todo hegemonizada quizás esta área por los estudios que se hicieron en Caleta Huelén, en el distrito de Caleta Huelén, ¿sí? Uno de ellos es Caleta Huelén 42, que es este nucleamiento de conjuntos arquitectónicos circulares de finales del arcaico tardío, que manifiestan formas de organización social basadas en la caza, en la pesca, pero con una organización social del espacio y patrones arquitectónicos muy distintos a lo que se conocía para el mundo chinchorro, ¿sí? Acá no hay cementerios propiamente tal, sino que si bien hay algunas formas que recuerdan lo chinchorroide, dicen algunos textos, en realidad estamos frente a una tradición distinta, ¿sí? De inhumar y de habitar el espacio, ¿sí? Sin embargo, las tecnologías y algunas formas y estrategias de obtención de alimentos siguen siendo algunas veces muy similares. Ahí ustedes ven unos cabezales de arpón, ¿sí? En este caso, un cabezal de arpón compuesto con su sedal que se conserva, que es la maravilla de trabajar en este lugar, ¿sí? Este tipo de artefactos que son bolsas anudadas, que es una técnica, el anudamiento, el tejido por un anudamiento es un tejido que aparece muy tempranamente, muy vinculado a la recolección de mariscos y de otros recursos en la costa. Pesa, sedal y pesa, se fijan, teñido, ¿sí? Son parte de los materiales que aparecen habitualmente en este tipo de sitios arqueológicos, ¿sí? Se han propuesto a partir de los conocimientos que se tienen distintas hipótesis, formulaciones de secuencias de ocupación, ¿ya? La primera fue propuesta en los años 80, que básicamente replicaba la idea de una idea del precerámico, ¿no? El cerámico colocando ahí como un límite de transformación precisamente por lo que significa el instrumental cerámico, las tecnologías vinculadas con ello. Y posteriormente, perdón, y posteriormente se recopilan en el último tiempo, en un trabajo que ha hecho fundamentalmente el colega Pablo Méndez Quirós, que ha recuperado un gran trabajo que ha hecho la colega Cora Moraga, sí, que ha trabajado toda su vida ya, y ellos han intentado recopilar más trabajo y con eso, a partir también de las propuestas de Olmo y Sangüesa del 80, intentar buscar una primera aproximación más detallada, con fechas mejormente tratadas, y proponer un modelo de ocupación al menos preliminar para el arcaico, ¿sí? Bueno, ahí tenemos una vista de lo que es Punta Lobos, que ya lo vamos a mirar, pero y otra diversidad de materiales que aparecen en esta área. Más materiales, ¿sí? Algunos de los cuales vimos, ¿sí? en el sitio, las espinas de cactus, este típico sistema de cualquier cosa sirve como peso. ¿Sí? Cualquier cosa que haga peso sirve como peso. ¿Sí? Y bueno, este modelo, ¿no? También nos propone un ordenamiento de la ocupación temporal de la costa, dividido en tres grandes secciones. Una primera sección orientada en las primeras épocas del arcaico, o sea, que estaría representado por el arcaico temprano, ¿sí?
y sitios fundamentalmente de Arica. En Tarapacá, las regresiones marinas, ¿sí? Aparentemente harían que durante esta época los sitios estuvieran sumergidos. ¿Sí? Entonces, por eso es tan difícil encontrar, al parecer, en Tarapacá, sitios muy tempranos, ¿sí? Y esto incluye sitios pleistocénicos naturalmente, ¿ya? Hacia el Holoceno hay cositas, pero muy pocas, ¿no? El conchal monticular de Patillos, que es bien, un referente bien importante. Ahora, pueden aparecer más cosas quizás un poco más arriba, y ciertamente yo creo que vamos a dar con algún sitio de esa naturaleza en algún momento, ¿sí? Cuando tengamos una cobertura mayor. Hacia el Holoceno medio, entre el 7000 y el 5000 más o menos, se observan las primeras ocupaciones, unas ocupaciones que no son de muy gran envergadura, es decir, son ocupaciones que se van sucediendo de corta estancia en los sitios, ¿sí? Ahí tenemos sitios bien importantes como Patillo, Patache, Caramucho, que se sitúan en torno a los 8000 y 6500, ¿sí? Aquí aparece un hiato ocupacional, ¿sí? Fechas que no hay fechas durante el 6550 y el 4800, y lo que se plantea son transformaciones ambientales que probablemente impidieron una ocupación más continua como la que había en un momento previo, y entonces algún tipo de presión sobre las poblaciones que se relocalizaron en áreas de desembocadura. Es decir, aparentemente en este momento hay un repliegue hacia zonas de desembocadura como Camarones, como el Loa, ¿sí? Y a partir ya del 4800, ¿no? Empieza a observarse un incremento de las ocupaciones, ¿sí? Con un pic más o menos en torno hacia las fechas que a nosotros nos interesan, ¿sí? 4000, 3000, con con mayor cantidad de asentamiento, con un consumo regular. ¿Se acuerdan de la céfira que estuvieron excavando allá? Bueno, eso es una manifestación de ese consumo regular e intenso de los haces de niebla, con presencia de algodón, cerámica, ¿no? Y lo que ilustra estas evidencias son unas dinámicas de ocupaciones mucho más continuas, ¿sí? Con sitios domésticos, con sitios funerarios, es decir, más diversidad en la manifestación de estas evidencias, y la aparición de también una diversidad de formas de enterrarse, que es interesante, ¿sí? La diversidad de formas de enterrarnos ilustra mucho de cuán diversidad de poblaciones están viviendo en un mismo espacio, ¿sí? Y eso es muy interesante desde el punto de vista de la reproducción social, pero también de los procesos migratorios, por ejemplo, de cómo distintas poblaciones con distintas formas de organizarse logran, si es que lo logran, convivir o no, ¿no? Y ver las tensiones que eso puede provocar. Bueno, toda esta aparición diversa de cementerios de túmulos, que la gente en Caleta Huelen 42 se entierra en las casas, otros cementerios que están en Conchales, ¿no? Es decir, están ocurriendo sincrónicamente cosas que parecen ser o provenir de organizaciones sociales distintas. Con estos antecedentes nosotros nos damos cuenta que la sociedad previa al 3000, es decir, esta sociedad cazadora, recolectora, pescadora, que daría lugar a estas ocupaciones de la pampa del interior más permanentes, y finalmente, y después hacia procesos agrícolas, antes del 3000 es también una sociedad tremendamente dinámica, ¿no? Solemos concebir a las poblaciones cazadoras, recolectoras, pescadoras, o a los periodos arcaicos, ¿no? Porque son muy grandes temporalmente, como si fueran una unidad, ¿no? Pero la verdad es que estaba todo pasando, ¿sí? Porque es mucho tiempo, ¿ya? Es mucho tiempo, y entonces lo interesante es que vemos ese dinamismo, vemos esa heterogeneidad incluso de manera sincrónica, ¿sí? Entonces, estamos viendo además que estas poblaciones integran de distintas maneras circuitos de movilidad entre no solamente la costa y el interior, sino que también a nivel ¿no? longitudinal entre la costa. ¿Sí? Hay una integración también costera ahí. No solamente está la movilidad altitudinal clásica que concebimos en los Andes, sino esta movilidad a través de la costa. Entonces, esto nos abre un montón de preguntas acerca de la organización social
y si hay diversidad de estrategias de la reproducción o de la organización de los trabajos de cuidado en estas distintas maneras de experimentar lo social, la sociedad en este espacio-tiempo. Esta es el área de Punta Lobos, ¿sí? Donde nosotros decidimos excavar. Nuestro objetivo acá obviamente fue caracterizar una secuencia de ocupación detallada y relacionarlo, ¿no?, con lo que se sabe, lo que podemos saber de la división sexual del trabajo, y eventualmente poder determinar, llegar a poder determinar una relación del uso de los espacios con indicadores del uso de los espacios con la reproducción social, ¿sí? Todavía estamos un poco lejos de ello, pero la idea es avanzar hacia allá. Esta es el área de Punta Lobos que nosotros excavamos. Es la primera área. Estas como hoyitos que se ven ahí son excavaciones piscineras, mineras, de principio de siglo, que tienen por acá muchísimas estructuras que están vinculadas con esto, y el sector que nosotros trabajamos, sector de acá, que es un sector de conchales, pero también de ocupaciones en abrigos rocosos. ¿Sí? Así lo veíamos antes de ir a excavar, ¿no? A ese lugar llegamos de una manera muy curiosa, ¿sí? Ya se los voy a mostrar. Eso que ustedes ven acá es lo que nosotros llamamos promontorio, por no colocarle, que le queríamos colocar anfiteatro, pero nos dio vergüenza. Así que le pusimos promontorio, quedó como promontorio. Y lo que nosotros veíamos acá cuando decidimos excavar aquí, eran como tres áreas de ocupación. Por una parte, esta parte que se ve blanca, es el conchal y conchilla. Conchilla es también la conchita que deja la playa, ¿no?, de manera natural. Conchal y conchilla. Conchales tubulares veíamos al principio, por esta parte de acá, nos tincó muchísimo ahí excavar, pero además teníamos en este sector, pero también hacia el promontorio, ¿no?, estos afloramientos que generaban estos abrigos, ¿no? Entonces es muy interesante este lugar porque tenemos tres formas que naturalmente predisponen para una ocupación diferencial del espacio, y las tres son muy interesantes, ¿ya? Ya les vamos a mostrar esto acá, pero esto alcanza más o menos 10 metros. Nosotros estuvimos casi más de un año subiendo por acá, después descubrimos que por ahí se subía así muy fácil. Y aquí se ve un poquito en planta lo que les estaba comentando. Este afloramiento que está acá es una formación distinta de la que está atrás, ¿sí? En el fondo aquí emerge, ya no me acuerdo, el Robert se acuerda ¿cómo se llama? La parte, lo geológico acá, pero es un afloramiento que permite, ¿no?, que está presente a lo largo de toda la costa en general, y que en este sector, eso que ustedes ven acá, ¿sí?, que esto es lo que hacíamos nosotros para subir. Después nos dimos cuenta que por aquí era muy cortito. Y entonces esto genera una especie de anfiteatro, ¿sí? Un anfiteatro que permite tener una panorámica espectacular sobre 10 metros, más o menos tiene esto de altura. Ahí se abre, entonces la panorámica, uno se sienta aquí y puede ver todo el mar y puede entonces controlar mareas, puede experimentar, interpretar cambios, ¿no?, ambientales, en fin. Y además genera un área de protección del viento muy favorable para la habitación. De hecho, si ustedes ven ahí, se ve la ocupación y los fogones de ocupaciones reiteradas en el tiempo, ¿sí? El segundo lugar que trabajamos, no, este es el segundo, esta es la unidad 2, este es un lugar que trabajamos, que los excavó el profesor, de hecho, profesor Mauricio Uribe, partió excavándolo. Si se fijan, tiene estos escurrimientos de agua, que es la manifestación de que por ahí ha corrido agua, ¿sí? Tiene esta manifestación monticular, un conchal. Entonces esperábamos encontrar un conchal monticular, eso es lo que esperábamos encontrar, ¿sí? Pero nos encontramos con varias sorpresas. Luego una unidad que es la unidad de aleros, que es esta manifestación de acá, pero que aquí también está lleno de aleros y lleno de ocupaciones.
que también ofrece un espacio espectacular. Esta es la suite con vista que decíamos, que tenía una vista espectacular también a toda la bahía. Y al final excavamos una unidad acá, que es una unidad que también está sobre un montículo y que intentamos acá excavar para tener en el fondo un contraste de dos espacios que en principio parecían similares, pero que después nos fuimos dando cuenta que si bien compartían varios rasgos, también eran distintos en muchos otros. En esta excavación fue bien grande, ¿sí? Fuimos 14 profesionales, 20 estudiantes de acá de la escuela que tuvieron la oportunidad de ir, 4 personas de personal de apoyo en distintas faenas. Estuvimos trabajando con el Sindicato de Mujeres de la Caleta de San Marcos, que también nos dio la alimentación. Y tuvimos la oportunidad de montar un trabajo con laboratorio de campo en el lugar donde nos quedábamos y poder adelantar, por ejemplo, algunos procesos de conservación. Y dos elementos que nos sirvieron muchísimo fue el registro LiDAR, que nos permite hacer reconstrucciones 3D de las excavaciones, y por supuesto la fotogrametría y los vuelos y las capturas de imágenes que permite el dron, ¿sí? Ya, esto es una de las capturas del dron. Ahí el piloto estaba todavía experimentando. Pero para que se hagan una idea de lo que estamos hablando. Aquí, ahí va ingresando, creo que, no sé quién es. Hay uno que saluda después por aquí. Pero así, digamos, el mal ingreso, el afuerino ingresa por acá a esta especie de anfiteatro. De anfiteatro. Branda. Y bueno, este habitar interespecie con los jotes, ¿no? Que es excavar con el jote, ¿no? Los jotes yo creo que estaban a punto de poner una demanda a todo este equipo. Y aquí está lo que yo les comentaba, ¿no? Esta área de quema, que es un área que en realidad es una superposición probablemente de distintos eventos de quema. Nuestra unidad de excavación se puso acá por distintos criterios metodológicos, fundamentalmente relacionados con los escurrimientos de agua. Inicialmente queríamos excavar acá, yo creo que es algo pendiente que hay que hacer, pero esto también nos arrojó cosas súper interesantes. Entonces hacia el mar, aquí pasa la carretera, entonces en términos logísticos es un lugar muy interesante. Esta conchilla con parte de conchal que quedó por la construcción de la carretera, unos changos actuales que todavía tienen estas ocupaciones a lo largo de toda la costa. Nuestra unidad 2 en este espacio de tumular de conchal, con estos afloramientos también que permiten el abrigo, ¿sí? Ahí están escapados. Ya, poder de síntesis. Y acá pueden ver esta área más dunar, ¿sí? Con este abrigo que nos permitió también identificar una ocupación distinta a la que teníamos acá abajo. Algunas imágenes de lo que fueron las excavaciones. Esta es la excavación de la unidad de la unidad 1, sí, de la unidad 1 arriba, ¿no? Está un poco rápido, pero básicamente si nosotros intentamos mirar hasta acá, vemos un perfil, ¿no? Que está caracterizado por distintos elementos, ¿no? Pero fundamentalmente, una de las cosas destacables de estos depósitos es una superposición permanente, ¿no? De ocupaciones que van desde ocupaciones con concha hasta ocupaciones, por ejemplo, con pisos habitacionales probablemente construidos, ¿sí? Pensamos que con ceniza de alga, porque los antecedentes lo señalan así, y en alguna parte también pudimos constatar cierta
no me acuerdo exactamente, pero algunos hoyos para postes de algún paramento, para alguna cabaña. Ese es, ¿no es cierto? Aquí está el área donde se localizó la unidad. Y la unidad 2, un poquito más de cerca, si se fijan, decidimos excavar en este lugar precisamente por los escurrimientos grandes de agua que se ven acá, que podrían haber alterado el depósito. La unidad 2 fue una de las unidades más complejas, tanto por el orden de los materiales como por el emplazamiento y por los rasgos que iban apareciendo. Lo que ustedes ven acá, ya vamos ahí más o menos como a los 20, 30 centímetros de profundidad, y lo que se detectó fue un área primeramente con unas oquedades que parecían ser lo que en el norte le llaman los peroles, que son unos lugares que se ocupan para hacer unas microcurantos, ¿no?, en la roca, pero la verdad es que excavando, siguiendo con la excavación, nos dimos cuenta, perdón, nos dimos cuenta que en realidad tenían marcas de haber tenido o un madero o una costilla de ballena y que por lo tanto se trataba de eh, negativos de postes, ¿sí? Entonces lo que estábamos viendo en realidad era la parte superior probablemente de una cabaña, ¿sí? Esto se fue haciendo un poquito más claro a medida que fuimos profundizando en la excavación, ¿no? Nos fueron apareciendo restos de, no sé por qué no aparece, no está muy bien la resolución acá, pero nos fueron apareciendo, este es el resto del señor Pelícano de la unidad 2, ¿sí? ¿Se acuerdan? Ahí hay un chitón, ¿sí? Amarras en torno a los huesitos, ¿sí? Entonces, son contextos muy interesantes domésticos que probablemente se intersectan distintas áreas domésticas a medida que se van ocupando, se van abandonando y se van ocupando. Pero si se fijan acá, esto que aparece, no se ve muy bien, pero esto que parece ser como ramitas, son en realidad la cantidad de plumas que hay presente en el depósito, ¿ya? Y esa cantidad de plumas probablemente esté vinculada con quizás espacios para dormir y por lo tanto como una especie de colchoncitos con plumas, ¿no? En fin. Esta es la imagen de la parte final de la excavación, donde empieza a aflorar la roca propiamente tal. Y nos permitió llegar hasta una parte donde parece ser los primeros momentos de la ocupación de este sector, es decir, estamos con una ocupación superior a la parte basal, a la primera ocupación probablemente de más o menos de 1 metro, 1,20 metros de solo depósitos de vía doméstica. Nuestra suite con vista al mar, una suite con vista al mar, o sea, total, es un alerito, ¿no? Muy bonito, muy, muy bonito, donde se decidió hacer una excavación. Si se fijan, excavamos en general en trinchera, ¿sí? Porque lo que intentábamos buscar era precisamente, ¿no? Entender el perfil, sobre todo cuando uno tiene excavaciones muy acotadas, ¿no? No en extensión, cuando uno empieza a hacer picoteo, digamos, y no sabe con lo que se va a encontrar. La trinchera puede ser una buena estrategia, puede ser una estrategia interesante para poder determinar la estratigrafía, una primera impresión de la estratigrafía, que a veces con un cuadradito muy chiquitito solamente tenemos una impresión muy corta de lo que es la estratigrafía, ¿sí? Y además es más segura y permite mayor movilidad para la excavación, porque un 1 por 1 o 50 por 50 llega hasta donde le llega el brazo al excavador, ¿ya? Por eso excavamos de esta manera y porque además, por ejemplo, si se dan cuenta, aquí tenemos el nivel de la caída del agua, ¿sí? Y efectivamente hay una diferencia entre lugares
interiores y espacios exteriores, es decir, podemos constatar esa separación, y precisamente esta orientación permite poder detectar eso, lo que está dentro y lo que está afuera, ¿sí? Y por qué se configuran ambas cosas. Esta es una vista del final de esa trinchera, que si no mal recuerdo llegaron hasta ahí porque ya se iba a derrumbar, digamos, si seguían excavando, o porque encontraron un estéril, ya no me acuerdo en esa... Se llegó al estéril, ya. Pero además era un sustrato muy, muy arenoso, recuerden que está en una duna, y por lo tanto la estabilización o la estabilidad de los perfiles es mucho más complicada, ¿ya? Excavar con arena puede ser muy blandito, pero puede ser una pesadilla, ¿sí? Aquí una reconstrucción de la excavación con el alero. Y algunas imágenes de la diversidad de objetos que pudimos recuperar de esta excavación. Hay muchos más. Yo quise colocar simplemente algunas muestras de la diversidad de cosas que encontramos. Se trata de una ocupación obviamente orientada a la caza, la recolección y la pesca, pero con variaciones en el tiempo, ¿sí? Tenemos estratos que están en algunas ocasiones compuestos, son monocomponentes. Por ejemplo, en algunos lugares tenemos solamente chitones, ¿sí? Así como la gente del chitón, y luego tenemos depósitos o capas muy heterogéneas, ¿sí? Con mezcla entre malacología y fauna terrestre o marina. Una de las cosas que nos llamó profundamente la atención es la intensidad del uso de la bifauna en de distintas maneras, ¿sí? Desde la plumita para el plumón, para la cama, hasta el consumo alimenticio, el uso de las plumas con textil para probablemente ropa, ¿no? Faldellines, capitas, lo que contrasta en algunas capas, por ejemplo, con el consumo de pescado. A veces hay mucho más consumo de aves que de pescado, ¿sí? Entonces, cuando tengamos listos los resultados de esos análisis, vamos a poder tener una noción de qué tan distintas son algunas ocupaciones y algunas capas, ¿sí? Algunas, como les digo, muy concentradas en ciertos animales, y otras muy heterogéneas, y otras a veces solamente con material malacológico. Dentro de los materiales artefactuales, lo que más nos llamó la atención fue la cantidad de anzuelos de cactus, ¿sí? Esperábamos encontrar anzuelos de concha, y el anzuelo de cactus está descrito en general como una estrategia de pesca más tardía, y entonces va a ser muy importante ahora cuando podamos tener claridad en torno a las fechas de las que estamos hablando, porque tenemos cerámica en el sitio, cerámica temprana, y entonces estamos pensando que efectivamente pudimos dar con la parte tardía del arcaico y una primera expresión probablemente del formativo, ¿ya? Cosas que llaman la atención, aquí es como más artística la foto, pero la idea de esto es como un nudo, ¿ya? Un nudo que le ha llamado muchísimo la atención a colegas de acá que van a trabajar con nosotros, y hay un practicante ya que va a hacer su trabajo con esto, pero también estos trabajos, distintos trabajos en plumería para prendas, cordelería, ¿no? En distintas cordelerías, en lo que usted quiera, ¿sí? Cordelería vegetal, cordelería animal, cordelería probablemente nalgas también. Entonces, se está utilizando prácticamente todo el espectro, ¿no? De recursos en tecnologías y en producción, ¿sí? En producción de objetos. Material lítico también tiene una presencia relevante, sobre todo en algunos niveles donde hay muchas microlascas. Aquí algunas otras expresiones sobre todo instrumental, vinculado probablemente con la caza y pesca de marina, pero eventualmente también con la caza terrestre. Recuerden que en los oasis de altura hay camélidos y encontramos huesos de camélido, ¿sí? Aparentemente esto puede ser una barba de arpón de hueso de camélido, ¿sí? Por la dureza,
En fin. Y aquí surgen cosas tan espectaculares como un anzuelo encordelado con su sedal, ¿no? De miles de años que lo logramos tener en la mano y está acá, en el laboratorio. ¿Ya? Entonces, estamos hablando de primero una conservación, pero también de objetos compuestos que nos permiten tener ahora nociones súper pormenorizadas de tecnologías de adquisición de alimentos, ¿sí? Distintas técnicas de anudado, ¿sí? En fin. Bien, para ir terminando, salieron ahí algunos. Ya, para ir terminando, algunas cuestiones importantes que sería relevante comentar. Elementos de cronología, ya les he adelantado algo. Por el momento, a grosso modo, aspecta una ocupación en los distintos lugares que estamos viendo, que podrían orbitar entre un formativo temprano, es decir, de todas maneras, estamos en un momento, sobre todo en las partes más superiores, cerámico y probablemente con una ocupación más temprana. Lo que no sabemos es cuál es la profundidad de lo temprano, y eso lo podremos saber cuando tengamos las fechas, ¿ya? Y ahí vamos a avisar para hacer la apuesta de rigor, ¿sí? Con una tómbola ahí, con un premio sorpresa, ¿ya? Ahora, cuestiones importantes también destacar son la diversidad de la ocupación. Si tenemos 3 sectores de ocupación, por una parte el alero, por otra parte el promontorio y el conchal monticular, pero con un espacio que en realidad no está siendo ocupado como un conchal monticular, sino que es el resultado de la ocupación de cabañas o de toldos, ¿sí? No sabemos cómo habrán sido, pero probablemente fueron toldos o algún tipo de disposición así. Entonces, en un espacio tan pequeñito tenemos una diversidad de ocupar ese territorio, ¿no? Ese paisaje, que probablemente fue sincrónico, ¿sí? Es probable, nos imaginamos, ¿sí? Que podríamos imaginarnos que sincrónicamente la gente está habitando de maneras distintas, ¿no? Un mismo espacio de manera sincrónica, ¿sí? Ahora lo interesante que va a ser ver cómo se relacionaron esas poblaciones, ¿sí? Luego, a nivel de subsistencia, confirmamos, bueno, cuestiones que ya se sabían, pero nos llamó muchísimo la atención la presencia, la cantidad de espinas de cactus, de anzuelos de espinas de cactus, que se dicen que son de espinas de cactus, pero la verdad es que con todos los investigadores que hemos consultado, nadie le ha hecho análisis a los anzuelos. Entonces ahí tenemos un desafío ahora, porque para poder determinar la especie de los anzuelos, y ahí tenemos un convenio con Virginia Macrosti que nos va a ayudar a determinar si realmente son de espina de cactus, porque uno dice cosas, uno repite nomás, ¿ya? Bien, y a nivel de la organización hay cuestiones interesantes también. A nivel de la organización doméstica y de los espacios domésticos resulta muy claro el ordenamiento de espacios interiores y espacios exteriores. Tenemos un espacio muy delimitado, ¿no? De lo limpio del habitar, ¿sí? Hacia el interior, y un espacio más bien distinto a este espacio limpio hacia el exterior, que es una tónica que se repite a lo largo de la secuencia de ocupación. Es decir, son poblaciones, son grupos que tienen esta característica de los grupos costeros, ¿no? Que logran tener cierta estabilidad en la ocupación y por lo tanto trabajar, ¿no? Espacios internos limpios y externos donde se producen otro tipo de actividades, ¿ya? Aquí intentamos con el... Este es uno de las simulaciones, cuando estaba aburrido el profe Robert. Y que bueno, hay que pensar en espacios que efectivamente, donde está aconteciendo la vida, ¿sí? En estos espacios interiores probablemente se están cuidando a las criaturas cuando nacen, probablemente, o sea, no probablemente, la gente duerme y se protege del frío, se producen artefactos adentro, pero sobre todo afuera, ¿sí? Hay más producción, más producción de artefactos en el espacio exterior que en el espacio interior. Ahora tenemos que pensar cómo esto se traduce a nivel de la organización social y es algo que estamos tratando de pensar.
Algunas cosas que nos quedan, bueno, concretar las fechas radiocarbónicas, nos quedan todos los análisis de materiales todavía. Tenemos un tremendo equipo de practicantes y tesistas, bueno, ya he nombrado algunos, la Catalina Santana, antropóloga de la Universidad Austral, saludos Catalina. La Elizabeth Toledo, que me imagino que nos está acompañando ahí en el Zoom, un saludo a la Elizabeth, de Antropología Física de la Universidad de Concepción. Y los compañeros de acá de la casa, Eric Cisterna, Caterina Cartagena, Gonzalo Mesina, el Inti Cordone, que van a hacer sus prácticas con el proyecto, y espero que también sus tesis, obviamente. Quiero destacar también un voluntariado de 8 voluntarios y voluntarias del equipo de etnoarqueología del ERAF, que encabeza las tesistas que les están enseñando a trabajar y que nos van a ayudar en una tarea muy grande, que es relevar toda esta información. Y por supuesto a este equipo enorme que ha estado estos meses trabajando en separar todo el material que nos trajimos de Punta Lobo, que no hacía poco. Destacar también la cooperación internacional, bueno, con Robert, con la Autónoma, que ha sido fundamental. Y ahora algunas proyecciones de futuro también empezar a trabajar con análisis comparado con otros contextos costeros. ¿Sí? Así que bueno, nos queda mucho trabajo por el momento. En síntesis, decir que lo que encontramos ahora en la costa del Arcaico de Punta Lobo es una primera aproximación, pero que nos dice, que nos confirma esta presunción en torno que aparece, que hay diversidad en las formas de habitar y de reproducirse en un mismo espacio y de manera sincrónica, lo que de alguna manera refuerza esta idea de autarquía, de cierto nivel de autarquía, ya de autonomía quiero decir con eso. Y por lo tanto, probablemente un sistema de parentesco aquí no sé si hubiera podido reclamar tanto, ¿ya? Es lo que estamos viendo. Es tirar igual el tejo pasado, pero hay que tirarlo. Entonces uno no tira. Entonces, pero nada, nos queda harto por trabajar todavía, pero yo creo que esto nos va a servir para poder tener una primera aproximación a este deseo de ver cómo eran estos espacios y después ir ampliándonos. Vamos de todas maneras a seguir trabajando en este sitio porque queda, o sea, lo que alcanzamos a ver es una porción muy, muy pequeñita. Así que les dejo obviamente a todos y todas para que sigan pendientes de nuestros trabajos. Vamos a seguir invitándoles. Fue un trabajo muy bonito el que hicimos este año y nada, pues quedo abierta ahí, cosas que puedan preguntar. Gracias. Gracias, Andrea. Chiquillos, chiquillas, preguntas, comentarios, sugerencias, memorias. Yo tengo una pregunta. Y se pudo ver en la forma de ocupar este espacio una diferencia, o mejor dicho, si está relacionado o se confirma, digamos, el modelo que propone esto Méndez Quirós con Moragas en el artículo del 2022 sobre el Patache Cáñamo. Sí. ¿Se vio alguna vinculación con ese modelo que propone para la ocupación durante el periodo arcaico tardío y el formativo temprano? Lo vamos a poder saber cuando tengamos la fecha. Sí, pero si pensamos que eso tiene las fechas para el arcaico medio, sí, confirmaría lo que ve Pablo. Sí, de todas maneras. Yo tengo una... Oye, André, bueno, felicitaciones, un trabajo de muchos años, harto hasta cabeza y también bonito esto de tratar de operativizar, hacer operativo, perdón, una idea, pues, ¿cachai? Ponerle variables y todo, ¿no? Bien bacán. Escucha, sorprendente también los sitios que estáis, por el sitio que lo mostraste, fabuloso, espectacular. Entonces ya, del sitio yo tenía unas preguntas, por ejemplo, la estratigrafía que nos muestra y que ponte que había, bueno, tú nos mostrabas ahí anzuelo, cuerda, pluma, toda esa cuestión viene mezclar, o uno logra pillar como algunas capitas, o sea, porque tú siendo de las plumas, de verdad son como
como pisos de pluma, capitas de pluma, y que quizás están, o está todo mezclado, etcétera. Entonces, ya, esto por un lado, como por el tema como estratigráfico, y también una pregunta que yo, bueno, son hay dos preguntas súper cortitas. Una, si vaya a seguir excavando ahí, y la otra es yo me imaginaba de repente como, no, si te dan ganas o no de mandarle área con todo, ¿no? Adentro se que tenía al medio una altura, porque claro, yo hablaba de como esos contextos domésticos de la reproducción. Se imaginaba que sería increíble tener también un área, ¿cachai? Donde, con la conservación que existe, quizás, y la cuestión, quizás tratar de ver como claro, quizás más en profundidad un habitáculo de eso. Me imagino que se podrá, ¿no? Sí, lo primero, la primera pregunta, hay distintas manifestaciones de los depósitos, ¿sí? En el depósito, por ejemplo, de la unidad 3, donde está el alerito, son depósitos menos densos, hay algunas capas orgánicas, ¿sí? Pero en general son depósitos del resultado de las actividades y viene un poco mezclado, ¿sí? En la unidad 1 lo mismo, es mucho menos densa porque no estamos en el área más densa, nos acabamos en el área más densa, ¿no? Entonces, la del promontorio. Sin embargo, en las unidades de abajo, en las monticulares, en ese lugar, ahí sí que vienen capas de depósito. Por ejemplo, vienen capas de plumas con cordelería así, plumas. Y es eso, pluma y cordelería. Pluma y cordelería. Otra capa abajo que es el mundo del chitón, ¿cachai? Así la sopa de chitón. Me decían las señoras del sindicato, me decían que antiguamente se hacía mucha sopa de chitón. Los caleteros hacían sopa de chitón, ¿ya? Y que ahora estaba mal visto. Era mal visto comer chitón, era de pobre, ¿cachai? Entonces ya no comían, pero les llamaba la atención, por ejemplo, puro chitón, puro chitón, puro chitón. Después, no sé, teníamos otro, por ejemplo, un piso que era un cemento que es un piso preparado, aplanado, donde están las oquedades, ¿sí? Y cada una de ellas son distintos eventos de ocupación. Probablemente el piso es más que un evento, es una preparación para evitar mucho tiempo ahí, ¿sí? Entonces, sí, hay unas conservaciones de unos depósitos que están in situ desde que probablemente se fueron y dijeron, porque uno ve ahora las caletas de los pescadores y uno ve el colchón tirado que dejó ahí, que uno va a pescar después, ve no sé, todos los desechos, algunas cosas que quedan. Entonces yo me imagino estas camitas como esas ponjas, colchones que quedan tirados, ¿no? Que quedó ahí, y aquí como no se mueve mucho la cosa, no hay, si bien hay deflación y hay movimiento eólico, si tú tienes cierto peso sobre ese material no se te va a mover. Entonces ahí yo creo que hay depósitos que están bien intactos después del abandono. ¿Te respondo lo otro? O... ¿No? Sí, está bien. Ya. Y lo otro, bueno, yo soy una partidaria, me encanta la excavación en extensión, sí, me siento totalmente militante de eso. Y ahora lo que teníamos que hacer era, no podíamos partir así, porque es un humilde proyecto Fondesit de iniciación, pero mi deseo sí sería alguna cosa de esa naturaleza en la que, no sé, después de 10 años podamos haber alcanzado, ¿cachai? 4 metros cuadrados y haber encontrado, te fijáis, claro, con más claridad, una proyección sincrónica y horizontal. Sin duda vamos a ir para ese lado y los fondos que vamos a ir consiguiendo, ojalá que puedan entender la relevancia de eso, porque también depende un poco de eso, que los fondos comprendan valoren también la necesidad de algo que todavía, por lo menos acá en Chile, no se hace mucho, pero que sí se hace mucho en Europa cuando hay programas de investigación, que es esto de excavar en extensión, de a poquito, una temporada al año, no sé qué, pero se entiende que también tiene un interés esto de poder comprender y no solamente ir picando, sí, pero sí me encantaría. Oye, Vale. perdón, y por ejemplo, de materiales, como qué expectativas tendréis tú que sean materiales de la reproducción social? Así como que uno se encuentra una cuestión y decir, ah, mira, acá estoy viendo esas prácticas reproductivas. ¿Cachai?
en estas cosillas? O de lo que te has estudiado, quizás. Hay distintas escalas, yo creo que en esa dimensión, porque la reproducción social está en todo, pues hay que comer, uno hay que alimentar a los cabros chicos, hay que estar en todo. Ahora hay cosas de los trabajos reproductivos y procreativos que sí son más directos, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el mundo mapuche tenemos, no sé, pues si nos encontramos con un cupulgüe tarapaqueño costero, primero tendríamos que saber reconocerlo, ¿no? Entonces también tenemos que generar ese background artefactual, que es lo que estamos haciendo con las chiquillas con el ERAF. Es intentar hacer una recopilación de cosas que hoy día no sabemos reconocer, como por ejemplo transporte, colchón de pluma, claro, ¿cachai? O sea, transporte de criaturas, fajas, qué sé yo, de posparto, no tengo idea, ¿sí? O juguetillos. Entonces, claro, uno puede, cualquier objeto puede ser de la reproducción social, solamente que hay objetos que pueden ser más orientativos, más directos, más emblemáticos. Entonces, sí, yo me imagino que cosas vinculadas con eso hay. Pero también tenemos que saber leerlos, saber encontrarlos. Y hoy día, claro, tenemos los más directos, ¿no es cierto? Podríamos pensar en los juguetes, podríamos pensar en la bioarqueología, que sobre todo es uno de los elementos más importantes, pero ahora quizás una de las cosas que también nos falta es poder mirar los espacios del habitar desde el punto de vista de la organización del trabajo reproductivo. Entonces, quizás no tiene que ver, o sea, tiene que ver con artefactos espaciales, digamos, también, ¿no? Es como la producción social del espacio. Y quizás con buscar indicadores de qué nucleamiento, qué grupo alcanza en ese lugar, ¿sí? ¿Qué escala de depositación tuvo ese grupo en ese lugar? No sé, se me van ocurriendo muchas cosas, pero lo que estamos buscando a través de esto es poder, con esta excavación, más el registro etnoarqueológico más el análisis de materiales, es poder integrar esta información en indicadores de lo que tú me estás preguntando, es decir, objeto de la reproducción social, podríamos decir indicadores arqueológicos, directos, indirectos, ¿no? Que nos den orientaciones empíricas para poder también trabajarlo en otros contextos. Entonces estamos en esa tarea de producción y ahora nos metimos con el espacio, que era algo que no nos habíamos metido antes. Nos habíamos metido con la bioarqueología, la paleodemografía, qué sé yo, paleopatología, robusticidad, ¿sí? Pero hasta el momento no nos metíamos todavía en asuntos espaciales. Y entonces ahora estamos en ese desafío, en la producción social de los espacios de reproducción. ¿Cachai? ¿Alguien más, chiquillos, chiquillas, colegas? No, ya son las 5:30. Bueno, Andrea, le damos las gracias y claramente esto continúa, así To be que continued. continúa además gracias al trabajo de varios de los que están acá, así que Noticia en desarrollo. sí, bueno. Así que muchas Gracias, chiquillos, por que estén asistir. muy bien. Tenemos que... Chao, chiquillos, en el Zoom.